Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la sesión de listas ligadas, que es uno de los temas de estructura de datos y programación. En el temario que está en la página están invertidos estos temas. Está primero el de listas y colas y el que sigue sería listas ligadas. Bueno, ya que listas ligadas es algo básico que se utiliza en pilas y colas, decidimos intercambiarlos. En este caso, dar primero lo que es el de listas ligadas. Se les envió un correo para informarles de este cambio y también para darles fecha del examen. Bien, hoy vamos a hablar de lo que son las listas. En general, pues hay dos tipos de listas, que serían listas basadas en arreglos y listas ligadas. Cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas y dependiendo de la aplicación que se quiera, podemos utilizar una u otra. Las listas basadas en arreglo, bueno, como su nombre lo indica, se utilizan implementando un arreglo. Y hay que recordar que, bueno, cuando definimos un arreglo, nosotros le tenemos que dar un tamaño fijo. Por ejemplo, si yo quiero almacenar 50 elementos, bueno, creo mi arreglo de 50 elementos. Y bueno, yo estoy consciente de que en ese arreglo solamente puedo almacenar a lo más 50 elementos. Esta es una ventaja cuando sabemos exactamente cuántos datos vamos a estar trabajando. En ese caso, pues bueno, no necesitamos reservar más memoria de la que vamos a ocupar y bueno, nuestro arreglo nos funciona perfectamente para almacenar todos nuestros datos. Pero también existe la posibilidad de que no tengamos la capacidad de saber cuántos datos vamos a estar manejando. Puede que tal vez esta aplicación sea dependiente de algún otro suceso y bueno, dependamos de esa otra tarea, ¿no? En esos casos, pues tal vez trabajemos con 50 datos, tal vez 100, tal vez 1000, tal vez 10.000 y bueno, podríamos reservar el máximo que consideremos. En este caso podríamos reservar un arreglo de 10.000 elementos, pero ¿qué pasa? Toda esa memoria va a estar la mayor parte del tiempo sin ser utilizada, cuando, bueno, en nuestro sistema computacional tal vez existan otros programas o otros recursos que necesiten esa memoria, por lo cual, bueno, existe otra técnica que se le llama listas ligadas. Bueno, vamos a entrar un poquito en detalle de estos dos enfoques. Bueno, el contenido de esta sección, vamos a definir lo que es una lista, las principales operaciones que se hacen sobre listas, vamos a ver lo que son listas secuenciales, listas ligadas y bueno, por último, dos tipos de listas extra que existen. Al principio son las listas simples. Bueno, aquí tenemos lo que es las listas simples, pueden dividirse en listas basadas en arreglos y listas ligadas, que son las que vamos a trabajar aquí. Y por último vamos a ver las listas doblemente ligadas y listas circulares. Estas listas simplemente es una variante de las listas ligadas tradicionales. Bien. Bueno, pues las listas prácticamente nos estamos refiriendo a un conjunto de elementos finito que van a estar ordenados. Bien, no van a estar ordenados con respecto a su valor, sino respecto a la posición en que les toca estar, ¿no? En este caso, bueno, en un arreglo sabemos que cada vez que insertamos un elemento, estos quedan ordenados respecto a una posición. Tal vez no queden ordenados respecto a su valor, pero sí respecto a la posición. A cada elemento le corresponde un índice. Por ejemplo, en X5, bueno, yo puedo almacenar un valor, en X10 puedo almacenar un valor, en X15 puedo almacenar un valor y puedo decir que estos elementos están ordenados con respecto a su posición. No me importa cuál es el valor que tiene, pero sé que están ordenados con respecto a una posición. A cada elemento le toca una posición. Bien, una lista vacía es cuando pues prácticamente no tenemos elementos en nuestra lista. También tenemos lo que es la longitud de la lista, pues esto es prácticamente cuántos elementos tengo en esta lista. Recordemos que puedo tener un arreglo, por ejemplo, de 20 elementos y solamente tener 5 elementos guardados. En ese caso, la longitud de la lista es 5. Tal vez la longitud del elemento del arreglo sea 20, pero de la lista tal cual solamente serían 5. En las listas es común trabajar dos posiciones. Una que se refiere al primer elemento de la lista, normalmente se le llama head o cabeza, y otro que se le llama tail o cola. En ese caso, pues cabeza siempre apunta al primer elemento y la cola siempre apunta al último elemento de la lista. Hay que recordar esto, estamos hablando de la lista, no de
del arreglo. Bueno, cuando nos estemos refiriendo a una lista basada en arreglos. Como lo mencionaba anteriormente, si tengo un arreglo de 20 elementos y bueno, mi lista solamente tiene 5 elementos, bueno, G le apuntará al primero, T le apuntará al 5, aunque nuestro arreglo sea de 20 elementos. Y bueno, como aquí lo mencionaba anteriormente, esta lista está ordenada con respecto a su posición, no con respecto a su valor. Puede o no haber relación con respecto a los valores y a las posiciones. Por ejemplo, puedo tener una lista ordenada, que bueno, esto ya lo vamos a trabajar en los capítulos siguientes. Las listas ligadas se comportan muy bien con algunos algoritmos de ordenamiento, como es el de Mesh. Entonces, bueno, posteriormente, ya que tenemos nuestra lista, podemos aplicar un algoritmo de ordenamiento sobre una lista, ya sea una lista basada en arreglos o una lista ligada. Bueno, existen diferentes nomenclaturas para referirnos a una lista. Una de ellas es esta, en la cual, bueno, se define la lista entre el mayor y el menor que. Entonces se ponen los elementos de la lista separada por comas. Es muy común trabajar los elementos de la lista como números enteros, pero hay que recordar que una lista ligada o una lista basada en arreglos puede almacenar cualquier estructura, ya sea de lenguaje, como podrían ser algún tipo de datos predefinidos como enteros, char, strings, longs, y también puede almacenar estructuras definidas por el usuario, ya sean estructuras, uniones o clases. En este caso, bueno, es común trabajar con números para tener un poco de entendimiento de cómo se están comportando las listas. Entonces diríamos en este caso que los elementos de la lista son números enteros. Hay que recordar que, por ejemplo, podría ser un objeto persona y bueno, cada elemento de la lista sería un objeto persona. Bien, el símbolo barra nos indica también cuál es la posición actual a partir de la cual estamos trabajando en la lista. Vamos a ver primero la abstracción de una lista de esta forma y posteriormente pasaremos un poquito de código para ver cómo se representa esto ya directamente en el lenguaje C o C++. Bien, en este caso tenemos 4 elementos en nuestra lista y bueno, eso nos indica, la barra nos indica en qué posición estamos trabajando actualmente. Bien, también bueno, hay diferentes enfoques, ¿no? Hay autores que dicen, bueno, estamos trabajando en esta posición y bueno, cuando yo quiera insertar un elemento en nuestra lista, podría referirme a insertarlo delante de la barra o detrás de la barra. Eso ya es cuestión de cada autor y bueno, ustedes lo pueden trabajar dependiendo de cómo se estén refiriendo en ese momento. Bien, en este caso vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo estos elementos y quiero insertar un elemento en nuestra lista, bien, entonces quedaría entre este par de elementos, independientemente si nuestra posición actual la manejamos adelante o atrás del elemento que estamos insertando. El elemento que insertamos va a quedar entre el elemento 23 y el 12. En ese ejemplo, si yo inserto 10, pues me quedaría 20, 23, 10, 12, 15. Bien, eso es, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver algunas de las operaciones que se pueden realizar en la lista y posteriormente pasaremos a ver cuáles son más eficientes con un arreglo o cuáles son más eficientes en una lista ligada. Ahorita como ejemplo, bueno, vamos a poner que yo quería insertar aquí el valor 10. Imaginemos que esto fuera un arreglo y tuviera una longitud, no sé, de 20 tal vez. Si yo quisiera insertar un elemento en esta posición, lo que pasa es que tendría que recorrer estos dos, ¿no? Porque bueno, en la lista ligada ocuparía la posición, en la lista basada en arreglos, ocuparía la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Y si yo quisiera insertar un elemento entre este par de elementos, tendría que recorrer estos dos, hacer un espacio y insertar mi elemento nuevo. De igual forma, si yo quisiera eliminar un elemento, por ejemplo el 23, tendría que eliminarlo y recorrer nuestros elementos 12 y 15. Y bueno, como lo comentaba anteriormente, tendríamos nuestra posición igual en esta parte. Bueno, ¿qué operaciones puedo realizar sobre mi lista ligada?
Bueno, aquí están las operaciones que se pueden realizar en nuestra lista ligada. Si es la diapositiva en la que iba. Y no. O las, creo que moví de posición alguna. Puedes revisarlo esa como estaba antes. No tanto. Ok. Bueno, vamos a ver las operaciones que comúnmente se realizan sobre listas. Perdón, para dibujar. Está acá abajo, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí están un poco en C, donde, bueno, vamos a ver un poco las ideas y posteriormente pasaremos a algunos ejemplos. Bien, si nosotros quisiéramos limpiar la lista L, podríamos tener una función clear que, bueno, reinicia la lista, ¿no? Prácticamente elimina todos los valores, todos los elementos que existen en la lista. Bien, tendremos otra operación que es insertar, que se refiere a insertar un elemento en la lista. Recordemos que insertar se refiere a insertarlo dependiendo de la posición actual en la que estamos trabajando. Y bueno, el elemento que vamos a insertar. Bien, aquí bueno, a esta función le tenemos que pasar cuál es el elemento que queremos insertar. Bueno, en la operación anterior solamente es necesario la lista, ya que va a eliminar todos. Tenemos la operación append, que va a insertar este elemento al final de la lista, ¿no? Bueno, también se me olvidaba mencionar que en nuestra posición actual, pues eso nos hace que nuestra lista se refiera también a dos partes, la parte izquierda a partir de la posición actual y la parte derecha. Bien, también tenemos la operación remove this, que, bueno, elimina el primer elemento de la partición derecha, ¿ok? Set star, que nos posiciona en el primer elemento de la lista. Set end, que nos pone en el último elemento de la lista. Set post, en donde nosotros indicamos en qué posición queremos posicionarnos. Si lo vemos como un arreglo, entonces, pues, vendría siendo prácticamente el índice del arreglo, ¿no? Tenemos pre, movernos al elemento previo a partir del cual estamos. Next, igual al siguiente elemento. Quiero saber la longitud de la partición izquierda, la longitud de la partición derecha. Recordemos que estas particiones dependen de la posición actual en la cual me encuentro. Y obtener el valor de un elemento de la lista. Recordemos que son dos cosas distintas, el elemento y su valor. Como lo mencionábamos anteriormente, los elementos de la lista pueden almacenar cualquier tipo de datos primitivos que permite el lenguaje, o también tipos de datos definidos por el usuario, como pueden ser estructuras, uniones y clases, que, bueno, ya las hemos trabajado en clases anteriores. Bueno, y imprimir un elemento, ¿no? Bueno, ya es una función extra. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Y bueno, aquí tenemos nuestra lista. Recordemos que habíamos mencionado que, bueno, ponemos los símbolos menor que y mayor que, y la barra se refiere a la posición actual, ¿no? En ese caso, bueno, para llegar a tal vez yo inserté el 15, o el 12, el 32, el 15, y luego me fui al previo o al next, ¿no? Ahí, bueno, de alguna forma llegamos a esa configuración. A partir de aquí, si yo quisiera insertar un elemento, debo de llamar a la función insert. Y bueno, le digo que en mi lista quiero insertar el elemento 99. ¿Ok? Ese elemento se va a insertar a partir de la posición actual, en este caso entre el 12 y el 32. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Este es el elemento insertado. Y bien, bueno, en este caso estamos trabajando que nuestra posición queda antes del elemento insertado. Bien. Entonces, bueno, este es el resultado después de llamar a la función insert en esta lista. Y bueno, posteriormente también tenemos cómo recorrer la lista. Nos posicionamos en el primer elemento con set start.
obtenemos el valor de la lista del elemento actual, que bueno, al principio va a ser el primero, y bueno, lo imprimimos. Y bueno, en cada ciclo nos vamos al siguiente, next list, ¿ok? Vamos a regresar al anterior para ver un poquito cómo se comporta la función next. Bueno, aquí la tenemos, next list. Bueno, aquí tal vez este código necesita algún refinamiento, ya que next en la función no está regresando nada, como podemos ver aquí. Next y tenemos void. Es muy común que regrese, por ejemplo, un entero, donde nos regrese tal vez 1 si existe un elemento siguiente, un next, y nos regrese 0 si es que ya no hay un elemento siguiente. En ese caso, bueno, nuestro ciclo while funcionaría de forma correcta. Aquí, bueno, next list no nos está regresando un valor verdadero, como vimos estaba en void, pero bueno, eso lo pueden acomodar ustedes a como mejor les venga, ¿no? Vamos a ver algunos de los ejercicios. ¿Cómo se recorrería la lista para leer sus valores usando un ciclo for? Bueno, pues prácticamente recordemos que el ciclo for consta de 3 partes. Una que es para inicializar las variables o inicializar cualquier cosa que nosotros quieramos que se trabaje en el ciclo for. Tenemos la condición, donde necesitamos poner una expresión booleana donde nos va a regresar true o false. Bueno, recordemos, esta se ejecuta solamente al inicio del ciclo for, solamente una vez y no se vuelve a ejecutar en todo el ciclo for. Tenemos nuestra condición booleana que se ejecuta a cada inicio del ciclo for, posteriormente se ejecuta el cuerpo del for y al final se hace una actualización de las variables, ¿no? Vamos a ver ese ciclo for. Primero inicializamos la lista en nuestro primer elemento, lista.setStart. Eso hace que estemos en el primer elemento de la lista. Posteriormente decimos que si la parte derecha es mayor que 0, ¿no? En este caso significa que nuestra posición actual, voy a dibujarlo aquí. Supongamos que esta fuera nuestra lista, esta sería nuestra posición actual, sería nuestra parte derecha y nuestra parte izquierda, ¿no? Si nuestra parte derecha es mayor que 0, sí, obtiene el valor y es algo. En muchos casos, pues imprimirlo simplemente para saber que es nuestra lista o hacer algún procesamiento sobre ese elemento. Bien, una vez que termina de hacer algo, lnext, ¿no? Se mueve al siguiente elemento. Entonces eso nos pondría aquí. Y dice, pues es mayor que 0, posteriormente sí, haz algo con este elemento. De esa forma se va avanzando sobre la lista hasta llegar al último elemento. Dice, es mayor que 0, no, porque aquí entonces ya sería 0 y nuestro ciclo for sale. Bien, esa es una forma muy sencilla de trabajar con una lista y recorrer todos sus elementos. Recordemos, son dos cosas distintas tener una lista y tener el arreglo, porque posiblemente nuestra lista sea de ese tamaño y nuestro arreglo sea más grande. En este caso, bueno, tenemos varios elementos y bueno, como mencionaba anteriormente, nos vamos moviendo en nuestra posición actual. Nuestra posición actual llegaría hasta aquí, aunque nuestro arreglo tenga aquí más elementos. En nuestra lista, en la parte derecha de la lista, ya no hay nada y nuestro ciclo for termina. Es diferente recorrer todo el arreglo a recorrer solamente nuestra lista, ¿ok? Nada más aquí no hay que confundirnos. Bien, bueno, aquí tenemos una función que realiza una búsqueda de algún valor en la lista, ¿ok? El ciclo pues prácticamente viene siendo el mismo que el anterior, ya que nos posicionamos en el primer elemento, vamos checando que nuestra parte derecha sea mayor que 0 y en cada iteración del ciclo for nos movemos un elemento a la derecha, ¿ok? Obtenemos un valor y bueno, comparamos si es igual al índice que necesitamos. En caso de que sea, bueno, como lo hemos visto anteriormente, podemos utilizar la función break, ya que si ya encontramos el valor que queremos, no tiene caso seguir recorriendo la lista, ¿no?
O sea, las funciones break y continuos son muy útiles cuando pues, no necesitamos recorrer todo si es que ya hemos obtenido nuestro objetivo. ¿Okay? En este caso, si ya recorremos la lista y vamos en esta posición, ya obtuvimos el valor que estamos buscando, pues ya no tiene caso que siga recorriendo la lista. Existen varios casos, ¿no? Ese es uno de los, digamos, este es un caso. En el caso donde solamente estoy buscando un valor, si solamente estoy buscando un valor y ya lo encontré, ya no tiene más, que ya no necesito recorrer más nuestra lista. En nuestro caso, puede haber más de un valor que yo esté buscando. Entonces, no sé, por ejemplo, si almaceno objetos persona en la lista y yo quisiera buscar a todos los elementos que tengan un nombre, tal vez a todos los que se llamen Pedro, entonces al recorrer nuestra lista, pues no haría un break, recorrería todos. ¿Okay? Bueno, ahí depende mucho de la aplicación que se esté realizando. Pero bueno, hay que recordar que las funciones break y continuo nos permiten trabajar ahorrando ciclos de reloj que en muchos casos ya no son necesarios. En este caso, bueno, ya no tienen necesidad de recorrer toda la lista una vez que ya hemos encontrado el elemento que estoy buscando. Bien, listas basadas en arreglos. Lo que hemos visto hasta anteriormente es como un caso general de lo que sería una lista. He puesto algunos ejemplos de lo que es basada en arreglos. Hay que recordar que una lista se puede implementar en arreglos y como lista ligada. Bueno, también hay que tener varias consideraciones en cuál voy a utilizar. Por ejemplo, en una lista basada en arreglos, si yo declaré mi arreglo de 10 elementos y bueno, ya inserté 10 y quiero insertar otro, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué condición tengo que hacer? En algunos lenguajes se define un arreglo inicial, por ejemplo, de 100 elementos. Si ya se sobrepasa este 100, una de las técnicas es crear un arreglo del doble, en este caso de 200, y bueno, copiarlo a este nuevo arreglo y ya tendría yo otros 100 elementos que trabajar. Igual, si se vuelve a llenar, volver a hacer este paso, ¿no? Tenía yo ya ahora un arreglo de 200, si ya está lleno y quiero insertar un elemento más, bueno, hay poner una función que se encargue de, bueno, checar que ya está lleno y si se quiere insertar uno más, crear un arreglo del doble, copiar los elementos actuales y ahora sí ya tendría yo más espacio. ¿Okay? Bien, este caso no pasa con las listas ligadas, ya que en las listas ligadas solamente se va reservando la memoria necesaria dependiendo de la cantidad de elementos que uno ha almacenado hasta el momento. Igual si se elimina un elemento de la lista ligada se reduce y bueno, no se desperdicia memoria. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las listas basadas en arreglos? Podemos utilizar el índice para referirnos a cada uno de los elementos. En este caso, X0 sería el primer nodo y XN sería el último. ¿Okay? Y bueno, también en la basada en arreglos, XK iría precedido de XK-1. ¿Okay? Y bueno, y XK sería seguido de XK más 1. Creo que bueno, ahí no hay ningún problema. Sus características es que se tiene una longitud fija, que su longitud debe de conocerse una vez que la lista ligada es creada. Bueno, como lo mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, en Java me parece que hay dos tipos de listas, que son linked list y array list. Las dos siguen una misma interfaz que es list y ahí se definen todas las operaciones. Y ya dependiendo, si yo quiero utilizar la lista ligada, uso linked list. Si yo quiero utilizar la lista basada en arreglos, uso array list, ¿no? Y bueno, las operaciones, el costo de cada una de las operaciones depende de con qué clase implementé la lista. En C++, la verdad no recuerdo si, bueno, deben existir también listas ligadas, pero no las he trabajado tanto. Bien, bueno, la lista ligada basada en arreglos normalmente se almacena un número menor de elementos que su máxima capacidad. Eso nos lleva a que se desperdicia gran cantidad de memoria, ya que no se está utilizando siempre todo. En el caso de que se conozca exactamente cuál es la capacidad que se va a estar utilizando, pues podremos utilizar una lista basada en arreglos y es de la forma más óptima, ¿no?
o sea, referirnos al elemento X, pues simplemente utilizamos el índice del arreglo y lo obtenemos directamente, ¿no? Y bueno, los elementos son almacenados en posiciones contiguas. Esto ya lo hemos venido trabajando anteriormente cuando nos referimos tanto a arreglos como a punteros, ¿ok? Si yo declaro un arreglo de esta forma, hay que recordar que las direcciones de memoria estarán contiguas, ¿ok? Esta sería, voy a poner un ejemplo, la posición 100. Esta, por ejemplo, sería la 104, la 108, asumiendo que el entero sería de 4 bits, y la 112, y bueno, así. Esas serían nuestras posiciones de memoria, van seguidas una de otra, y movernos en posiciones de memoria contiguas pues es muy fácil, simplemente siguiendo los índices, que eso ya lo hace automáticamente el lenguaje y no tenemos ningún problema. Irme al siguiente elemento pues requiere solamente incrementar o decrementar mi índice y no hay ningún problema. Sin embargo, las operaciones para agregar y eliminar elementos deben mantener la propiedad de lo que es la lista, ¿no? Y hay que recordar que si yo quiero eliminar un elemento, por ejemplo el primero, tendría que eliminarlo y mover todos los elementos una posición a la izquierda, ¿ok? Igual si yo quiero agregar algo en esta posición, al principio de mi lista, tendría que agregarlo en la primera posición del arreglo y, primero mover todos los elementos una posición y dejar un hueco para insertar el primer elemento, ¿ok? Hay que tener cuidado de qué operaciones quieren hacer. En el caso de que no se hicieran muchas inserciones al inicio, por ejemplo, si yo sé de antemano que las inserciones que voy a hacer van a ser siempre al final, es muy cómodo utilizar un arreglo y ya las inserciones se hacen prácticamente sin ningún costo, no hay ningún problema. Si yo sé que al eliminar elementos solamente voy a estar eliminando al final, igual es muy cómodo hacerlo en un arreglo y no voy a tener ningún problema. Si sé que se van a estar haciendo gran cantidad de inserciones en forma aleatoria, tal vez al inicio, al final, intermedio, lo más cómodo es utilizar una lista ligada. Vamos a verla un poco más adelante. Bueno, igual aquí tenía el ejemplo, ¿no? Si se quisiera insertar un elemento, en este caso el elemento 23, en esta lista basada en arreglo, hay que recordar que mi lista es esto. Y mi arreglo, lógicamente, es más grande. Entonces, si yo quisiera insertar un elemento al inicio de la lista, tengo que recorrer todos los elementos una posición, dejando un hueco para el nuevo elemento, en este caso el 23. Y bueno, aquí ya no hay ningún problema. Cuando se esté trabajando gran cantidad de datos, imaginemos que aquí yo tengo 1.000.000 de datos, bueno, mover 1.000.000 una posición a la derecha pues ya viene siendo un poquito costoso solamente para insertar un elemento, o igual eliminar un elemento intermedio o casi al inicio y mover 1.000.000 de datos para que nuestra lista mantenga esta propiedad, pues bueno, viene siendo un poquito costoso. Pues bien. Bien, bueno, aquí están algunas consideraciones de las listas basadas en arreglo. Bueno, prácticamente es lo que comentábamos, ¿no? Si quisiera eliminar un elemento, pues hay que reacomodar todos los nodos. La eliminación y la inserción, pues bueno, aquí tienen algunos detalles. Vamos a ver lo que es trabajarlas con listas ligadas. Las listas ligadas prácticamente son listas dinámicas. Bueno, ¿a qué se refiere una lista ligada? Prácticamente a tener elementos en nuestra lista, pero que un elemento nos va a decir dónde se encuentra el siguiente, ¿ok? Y bueno, de esta forma seguimos trabajando.
tenemos un elemento y nos dice dónde está el siguiente, y el siguiente elemento nos dice dónde está el siguiente, y de esta forma existe un elemento donde dice no, ya no hay un siguiente, yo soy el último, ¿ok? En ese caso, bueno, es común en C y en C++ utilizar lo que son los punteros, ya que los punteros nos dicen direcciones de memoria, y de esta forma, bueno, nos podemos ir desplazando entre la memoria, aunque no esté contigua, pero vamos encontrando el siguiente elemento de nuestra lista, ¿ok? Bien, en las listas ligadas a cada elemento prácticamente se le conoce como un nodo. Hay que recordar dos cosas. Voy a pintar aquí lo que es un nodo, aquí ya lo tengo, pero normalmente dibuja con círculos o también con cuadros. Un nodo son dos cosas: la información, que prácticamente sería mi elemento de la lista, y bueno, nuestra liga. Nuestra liga prácticamente es un puntero que nos va a decir dónde se encuentra el siguiente nodo, ¿ok? La información, como lo mencionábamos anteriormente, puede ser cualquier tipo de dato predefinido o definido por el usuario. Y bueno, el campo liga, en este caso, siempre se trabaja como si fuera un puntero. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería una lista ligada. Como lo mencionábamos anteriormente, se debe tener un puntero que nos diga, bueno, pues cómo llamarlo, top o head, que nos diga el primer elemento de la lista. De esta forma, pues bueno, sabemos siempre dónde empezar, y normalmente es común también utilizar aquí un puntero intermedio que sea el actual. Recordemos que, bueno, es común en la lista ligada se tienen dos punteros, el inicio y el actual. Y bueno, también en algunas ocasiones se tiene un puntero hacia el último elemento. Voy a dibujarlo aquí. Entonces, prácticamente nuestra lista ligada consta de tres punteros: el head, top, o como les llamemos, aquí apunta al primer elemento; el end o cola o tail, que apunta al último elemento; un puntero actual, o en algunos casos full, que apunta al elemento que estamos trabajando actualmente y a partir del cual se van a hacer las operaciones. Recordemos que si yo hago un insert, se va a insertar a partir de mi elemento actual. Si yo hago un insert al inicio, pues bueno, lo voy a insertar aquí, o insertar al final, ocupo el puntero end, ¿ok? Y bueno, también hay que recordar que el último elemento, el último nodo de mi lista apunta a num. ¿Ok? Bueno, creo que hasta aquí no hay ningún problema. Vamos a continuar. Puedes subir, o es que si ya se sale. Es que está ahí de mal configurado. Ah, ok. Ahí. Ahí está. Bien, bueno, aquí tenemos un ejemplo con nuestros tres apuntadores. Como lo mencionaba, creo que este material fue tomado de varias referencias, y bueno, aquí tenemos los tres apuntadores. En algunos casos les llaman head, top, pero bueno, hay que recordar que debemos de tener un puntero que apunte al primer elemento, un apuntador que haga referencia al último, y uno a partir del cual estamos trabajando. Recordemos, aquí tenemos nuestra barra, que es la posición actual de nuestra lista ligada, como la habíamos visto anteriormente. Voy a poner aquí el ejemplo de la representación de nuestra lista: 20, 23, mi posición actual, 12 y 15. ¿Okay? Y eso gráficamente, bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de una inserción. Bien, aquí lo tenemos, ¿ok? Simplemente 20, 23, y inserté algo entre el 20, el 23 y el 12. Y aquí lo tengo, inserté el 10. ¿Ok? Bueno, prácticamente la inserción, lo que se tiene que hacer es actualizar los apuntadores, ¿no? Actualizar el apuntador que apuntaba al 23, ahora va a tener que apuntar a nuestro nuevo elemento, y bueno, el 12 va a seguir igual, y nuestro nuevo elemento debe apuntar al 12. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. Igual cuando se elimina un elemento, simplemente se actualizan los apuntadores y se elimina la memoria que contenía ese elemento. En este caso,
como son listas ligadas, hay dos cosas. El primero es que cada elemento no está en una posición contigua, ya que bueno, podemos tener este elemento tal vez en la posición 1000, el segundo en la posición 3000, no importa. El apuntador es el que nos va a decir en qué dirección se encuentra, y de esa forma podemos ir moviéndonos a través de la memoria y bueno, tener esta idea abstracta un poco de lo que es la lista ligada. Aunque no estén en memorias contiguas, nosotros nos podemos ir desplazando y encontrar siempre el siguiente elemento, ¿ok? De esa forma, cuando yo hago una inserción de un elemento, no tengo que estar moviendo todos los demás. Igual cuando elimino uno, no tengo que estar recorriendo todos, ya que solamente digo, pues el que sigue está en la siguiente dirección. Las listas ligadas prácticamente vienen siendo como una cadena, ¿no? Se pueden insertar nuevos eslabones al principio, al final o incluso intermedios a partir de la posición actual. Y bueno, también para eliminar un elemento solamente necesito quitar dos eslabones y luego unirlos, ¿ok? La gran ventaja es que es dinámica y únicamente se requiere el espacio necesario para los elementos que existen actualmente. Y bueno, un espacio un poquito extra, que la verdad no consume tanto, que vendrían siendo los apuntadores. En un arreglo, pues bueno, si yo quiero insertar, yo quiero trabajar 10.000 elementos, solamente consumo la memoria que requiere 10.000 elementos. En una lista ligada, bueno, sería la memoria de 10.000 elementos más 10.000 apuntadores, ¿ok? Pero bueno, les comento, es una gran ventaja utilizar listas ligadas, ya que solamente si tengo objetos muy grandes, pues el tamaño del apuntador prácticamente no tiene mucho caso, ¿okay? Vamos a ver aquí el ejemplo de una lista ligada donde, bueno, aquí ya tenemos las direcciones de memoria. Como cada nodo almacena tanto su elemento como su apuntador, estos sí están juntos. ¿Okay? Recordemos que cuando creamos una estructura o una clase que tenga, por ejemplo, un entero y un apuntador, estos van a ir juntos. Como veíamos el ejemplo de la vez pasada, donde habíamos declarado dos arreglos y bueno, vimos el ejemplo de si yo sobrepasaba a escribir más de la dirección de un arreglo, bueno, sobreescribía el otro también. Esto es porque las direcciones de memoria dentro de una estructura o de una clase, pues prácticamente están juntas. En este caso, al tener mi nodo, como se puede observar aquí, las direcciones de memoria del elemento y del apuntador van juntas. Vamos a poner un ejemplo. La dirección de memoria de mis elementos es la 2003, mi apuntador es la 2004. ¿Ok? El siguiente elemento de mi lista ligada no es la 2005, ya que, bueno, eso sería si estuviera basada en arreglos, irían todos juntos. En este caso, bueno, aquí yo tengo un apuntador que me está diciendo es la 2184. Ahí está el siguiente elemento de nuestra lista ligada. Entonces, cuando yo recorro mi lista ligada, bueno, aquí tengo mi nodo actual, y si quiero irme al siguiente, no me voy a la siguiente dirección de memoria, sino que voy a donde me esté diciendo el apuntador. El apuntador me está diciendo aquí, vete a la 2184. ¿Ok? Me voy a la 2184 y bueno, aquí encuentro el siguiente elemento de la lista ligada. Este elemento está en la dirección 2184. Mi apuntador está en la 2185. Entonces, bueno, este apuntador ahora me va a decir dónde está el siguiente elemento de mi lista ligada, 3225. Okay, me voy al siguiente elemento y de esa forma continúo, ¿okay? Hasta encontrar un elemento que tenga 1. En ese caso, este es mi último elemento, ¿okay? Ahí creo que no hay ningún problema. También hay que recordar que tenemos otros 3 apuntadores extra, que sería bueno, lo voy a poner aquí en el final y el queda, ¿no? Y hay que recordar también que tenemos un apuntador que nos va a decir en cuál elemento estamos trabajando actualmente, en este caso en cuál nodo. En este caso lo voy a poner aquí. Puede que estemos en ¿no? Como ejemplo. Podría ser el actual, recordemos que puede ser cual sea. Pero estos dos siempre van a estar apuntando al inicio y al final de mi lista ligada. Y bien, ¿cómo se crea un nodo en C?
prácticamente aquí tenemos la estructura de un nodo en C. Hay que recordar nuestra clase de estructuras, y como un ejercicio por ahora les voy a pedir que por favor alguien nos mande cómo se haría un nodo en C++ con objetos, o sea, una clase nodo prácticamente. Por favor, a ver si lo empiezan a codificar y nos lo mandan ahí en el foro para que hagamos una comparación un poco de lo que es con C, que sería trabajar con estructuras, y con C++, que sería trabajar con objetos. Ok, bueno, aquí tenemos nuestro nodo que prácticamente trabaja con números enteros. Hay que recordar que este elemento puede ser cualquier tipo de dato definido por el usuario o de los estándares. En este caso, casi siempre los ejemplos pues, son con números enteros para poder ir siguiendo los índices. Pero hay que recordar que aquí yo puedo almacenar, por ejemplo, otra estructura que me esté trabajando, tal vez direcciones, tal vez escuelas, personas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que yo necesite trabajarla con esta estructura de lista. Y bueno, aquí está pues otra definición similar. Simplemente, como lo vimos en la clase de estructuras, existen varios estilos para declarar las estructuras. Aquí hay algo muy interesante también, el apuntador al siguiente elemento. ¿Ok? Este es el que nos va a decir dónde se encuentra el siguiente nodo. Okay, tenemos nuestro elemento que vamos a trabajar la información que queremos y en dónde se encuentra el siguiente nodo. Bueno, aquí está una lista de datos que es donde solamente se tiene un elemento. En este caso, pues el GEA, el play y el cur, el actual, pues apuntan al mismo elemento. ¿Okay? Bastante interesante, ¿no? Es el primero y el último. Dante, ¿te puedes? Ok. Y bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos ya directamente en C++, que nos permiten insertar un elemento en nuestra lista ligada. Este es el comportamiento que se tiene. Actualmente yo me encuentro en esta posición, este es el cur. Aquí tengo una gran cantidad de elementos y aquí tengo otra gran cantidad de elementos, pero cuando yo quiero insertar, la inserción se hace a partir de mi elemento actual. En este caso, se crea el nodo que quiero insertar. Supongamos que yo tengo una función que nos ayuda a crear un nuevo nodo. Entonces, bueno, una vez que ya creé este nuevo nodo, con su valor 10, lo único que tengo que hacer es actualizar los índices. Lo primero que hago es, a mi nuevo nodo le llamo ltem, y bueno, ltem.next va a ser el next del actual. Si el actual recordemos que era entonces bueno, voy a estar aquí. Y bueno, el anterior va a apuntar a este nuevo nodo. De esa forma, bueno, nuestra lista ligada queda de final, quedaría así, más los elementos previos, más los siguientes, ¿ok? Hay que recordar, entonces, si estoy en esta posición, que este sería mi actual, lo primero que hago es decir que apunte para acá. Ya que una vez apunto para acá, bueno, ya quito esta liga y hago que el 23 apunte al 9. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, háganoslo saber y bueno, lo comentamos. Y bueno, ¿cómo se elimina un nodo en nuestra lista ligada? Simplemente se tienen que actualizar los índices. Vamos a ver aquí el ejemplo. Lo único que tengo que hacer para actualizar mi nodo, recordemos que estoy aquí en mi nodo actual. Lo único que tengo que hacer es que en lugar de apuntar a este elemento, apunte al que estaba apuntando, ¿no? Y si estaba apuntando acá, entonces tengo que hacer que apunte hasta acá. Hay que recordar que, bueno, desde aquí no sé dónde está este elemento, pero de aquí sí. Entonces lo que tengo que hacer es irme para acá y decir el apuntador que está aquí, hacia donde estaba apuntando, copiarlo aquí. Entonces ya va a estar apuntando aquí y bueno,
se comportaría de esta forma, ¿no? Y ya puedo eliminar. No sé si tengan hasta ahí alguna duda. Bueno, aquí tenemos una pequeña comparación de lo que sería una lista basada en arreglos y una lista basada en listas ligadas. Hay que recordar que la principal ventaja de las listas basadas en arreglos es que solamente se requiere el espacio necesario para almacenar el valor del elemento. ¿A qué me refiero? A que no gasta espacio para almacenar punteros. Como lo mencionaba anteriormente, si trabajo 100 elementos, pues 100 punteros tal vez no suene tanto espacio para almacenar, pero si trabajo 50.000 elementos, 1 millón de elementos, 10 millones de elementos, almacenar ya 10 millones de punteros, ya hay que considerarlo también en la memoria que se requiere. Una de las desventajas es que su tamaño, una vez que se crea, no se puede cambiar. Como lo mencionaba anteriormente, existen algunas técnicas como crear un espacio de televisión nuevo más grande y copiar todos los datos ahí. No puede crecer, entonces por eso es que se tiene que copiar, que se crea un nuevo espacio nuevo de memoria más grande y luego copiarlo. Y en esta implementación basada en arreglos, normalmente tenemos un arreglo muy grande y tenemos muchos elementos que no se están ocupando, prácticamente que están vacíos. La principal ventaja de las listas ligadas es que solo requiere el espacio necesario para almacenar los elementos que hemos insertado actualmente. Si hemos insertado 10, solamente necesitamos el espacio de 10. Si llega a crecer a 1 millón, vamos a tener solamente ese espacio y solamente el necesario para almacenar los elementos que existen actualmente. Una de las desventajas es que se requiere la cantidad necesaria para almacenar los punteros, ¿ok? Y como lo mencionaba anteriormente, si el tamaño de elementos es pequeño, esta cantidad de memoria dedicada a los punteros pues se puede despreciar, no hay ningún problema, pero cuando es muy grande pues hay que tenerla en cuenta. Existen algunas operaciones que son más cómodas hacerlas en listas ligadas que hacerlas en listas basadas en arreglos. Por ejemplo, la inserción en listas ligadas solamente requiere crear el nuevo nodo y actualizar los índices. Lo que sería en una lista ligada, en una lista basada en arreglos, cuando quiero insertar un elemento hay que recorrer todos, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta qué tan costosa es cada una operación en cada una de las implementaciones. Aquí ya simplemente son algunos consejos. Las funciones, que son las mismas que habíamos visto anteriormente, algunas veces se cambia un poquito la nomenclatura, pero pues hay que tener en cuenta que la idea viene siendo la misma. Por ejemplo, remove all, que teníamos arriba clear, depende un poquito del autor que se esté trabajando. Insert, esta sí es de las más comunes, básicas, y normalmente así se va a llamar siempre. Remove, eliminar un elemento. Append, insertar al final de la lista. Movernos al inicio, movernos al final. Puedes no sé qué, movernos al final, movernos al elemento anterior, al siguiente, el tamaño de la parte izquierda, el tamaño de la parte derecha, movernos a una posición en específico. Esa también hay que considerarla dependiendo de qué implementación queremos hacer. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo donde aquí tengo 10.000 elementos o 1 millón de elementos y quiero irme al elemento 500, pues prácticamente uso el índice 500 de mi arreglo, y el acceso al elemento 500 en un arreglo es directo. ¿Qué pasa si yo tengo nodos y quiero irme al elemento 200? Pues tengo que empezar del GA y irme moviendo y contándolos hasta llegar al 200, ya que no hay forma de saber en cuál estoy. En algunas implementaciones es común que el elemento actual, y ahora tengo aquí mi actual,
Puedo guardar también en qué posición estoy. Por ejemplo, si estoy aquí, en mi actual estoy en la 500, ¿no? Pero yo solamente sé, hay que recordar que este nodo solamente sabe dónde está el siguiente, pero no sabe dónde está el anterior en esta implementación, primera implementación, ¿no? Entonces, si yo estoy en el 500, me quiero ir al 550, bueno, puedo empezar de este y contar solamente 50, ¿no? Ya no tengo que contar los 500. Pero ¿qué pasa si estoy en el 500 y que quiero irme al 499? No hay forma de saber dónde está el elemento anterior y bueno, hay que empezar desde el inicio. Entonces, bueno, como lo mencionaba, dependiendo de qué operaciones se vayan a hacer con mayor frecuencia en nuestra lista, podemos utilizar listas ligadas o listas basadas en arreglos. Tal vez al inicio yo tengo una lista que se llena y una vez que ya está llena, aunque haga yo inserciones al principio y al final, pero una vez que ya está llena solamente voy a hacer consultas. En ese caso me conviene más tener una lista ligada, una lista basada en arreglos, ya que si solamente voy a estar consultando posiciones de los elementos, bueno, puedo moverme a través de ellos de forma cómoda solamente con los índices. Por otro lado, ¿qué pasa si lo que yo voy a hacer más es inserciones y eliminaciones? Bueno, me conviene utilizar una lista ligada, ya que las inserciones y eliminaciones en la lista basada en arreglos son operaciones más costosas. También tenemos aquí el obtener valor de una lista, prácticamente de un elemento, buscar un elemento y bueno, free list, ¿no? Ahí, bueno, te corresponde un poquito a lo que se quiera implementar. Bueno, las listas ordenadas son listas que mantienen los elementos en un orden específico, ya sea numérico o alfabético. Vamos a ver aquí 21, 28, 40, 61, 75. Esta lista está prácticamente ordenada. ¿Okay? ¿Qué procedimiento se utilizaría para agregar un nuevo elemento con valor 35? Bueno, hay que buscar la posición e insertarlo en la posición que le corresponde. Prácticamente cada vez que se quiera insertar hay que empezar del primero, consultar el valor de todos y buscarles en qué posición le corresponde. Cuando estamos implementando una lista basada en arreglos, podríamos hacer una búsqueda binaria, o sea, empezar a buscar del medio y de esa forma nos vamos a la mitad izquierda o derecha, dependiendo si nuestro valor es más pequeño o más grande, y igual aplicar esa misma técnica, empezar del medio y de esa forma la cantidad de consultas de la lista pues se hace más corta. Pero cuando se hace una lista basada en listas ligadas, prácticamente hay que empezar del primero y ir comparando si el valor que queremos insertar es más pequeño que el nodo actual, hasta encontrar uno que sea mayor, en este caso el 40, y ahí nos enfocamos a insertar nuestro nuevo elemento. ¿Okay? También las listas ligadas son muy comunes en el algoritmo de ordenación merge, que ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Bueno, aquí están las listas ordenadas. Prácticamente la idea es muy sencilla, mantener el arreglo ordenado. Y bueno, esta es una idea del algoritmo merge, que en el algoritmo merge prácticamente se van dividiendo listas a la mitad. Y bueno, hay diferentes técnicas, pero llega un punto donde tenemos dos listas y necesitamos hacer un merge, o sea, unirlas. En este caso, bueno, nos posicionamos en el primer elemento de las dos listas, vemos cuál es el menor, lo insertamos. ¿Ok? En este caso 16 menor que 21, y en esta lista me voy al siguiente. Posteriormente, ¿cuál es el menor? 21, 25, 21, lo insertamos. Y en esta lista ahora me voy al siguiente y comparamos estos dos, 25, 28, 25. Entonces inserto el 25 y en esta lista me voy al siguiente. 28 o 47, el 28 lo inserto y bueno, de esa forma nos vamos moviendo en la lista hasta que alguna se termine. En este caso, bueno, 35, 47, el 35 y el 35 se mueve. 40, 47, 40. 40 se mueve, 61 o 47, el 47, y bueno, esta lista se mueve. Bueno, es un procedimiento bastante sencillo.
hay que considerarlo porque principalmente se utilizan algoritmos como el de ordenación, mesh. Y bueno, aquí una vez que esta lista ya termine, ya no tiene dónde moverse y se insertan estos dos elementos al final. No sé si ya tengan el ejemplo de implementar un nodo con objetos. Ahorita vamos a ver si están terminándolo, por favor, ya súbanlo. Listas doblemente ligadas. Esta es prácticamente una variante de las listas tradicionales. Precisamente esperaba que ya tuviéramos el ejemplo del nodo para que pudiéramos hacer un nodo que tenga dos links. No sé, ¿puedes explicar antes si ya han escrito algo en el foro? Ah, en el foro. Bueno, en el foro, bueno, ¿cuál es la idea de la lista doblemente ligada? Prácticamente que se tienen dos apuntadores, uno que apunta al siguiente elemento y uno que apunta al elemento previo, ¿okay? Y eso lo podemos ver aquí. Un nodo prácticamente ya no es solamente un elemento y un apuntador, sino su elemento y su apuntador, uno que va al siguiente y uno que va hacia atrás. En este caso, bueno, la cantidad de operaciones se puede incrementar, o algunas que eran más costosas pueden volverse menos costosas. En este caso ya nos podemos mover al nodo siguiente o al nodo previo, y la inserción, bueno, también podemos hacerla antes o después del nodo actual. Recordemos que anteriormente solamente podíamos hacerla después del nodo actual y no antes, porque no teníamos forma de regresarnos. En este caso tenemos forma de regresarnos y podemos insertar aquí o regresarnos y insertar. Creo que bueno, esta idea de tener dos apuntadores, uno hacia adelante y uno hacia atrás, facilita varias tareas. Igual, bueno, en esta, si me quisiera yo mover al elemento 499, como lo mencionamos hace un momento, si sé que este es el elemento 500, es muy sencillo regresarme a un elemento, ¿no? Y ya no tengo que empezar desde el primer nodo. También hay que considerar que bueno, se va a guardar un puntero más por cada nodo que tengo. Y bueno, eso podría repercutir en la cantidad de memoria que se está utilizando para representar las listas ligadas. Y bueno, aquí también las operaciones de inserción y eliminación se vuelven un poquito más complejas, porque hay que actualizar ahora dos apuntadores, no solamente uno como era anteriormente. Si este es mi elemento actual, bueno, esta es mi posición actual, este es mi apuntador a mi elemento actual y quiero insertar un elemento, bueno, tengo que crearlo. Una vez que ya lo cree, tengo que actualizar que apuntaba al 23 en este ejemplo, debe apuntar al 9. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Y el nuevo debe apuntar en su apuntador previo al 20. ¿Ok? El nodo nuevo va a apuntar al que sería del actual, y que apuntaba anterior al actual debe apuntar a este. Y bueno, eso ya lo tenemos aquí marcado. ¿Ok? Y bueno, aquí están tal vez algunos números si quieren seguirlos. O sea, primero sería crear el elemento, actualizar los nodos siguientes y luego los previos. Ahí ya depende del orden, pero también hay que tener en cuenta que no podemos actualizar un puntero que tal vez después ya no podamos recuperar, ¿no? ¿Okay? Hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo primero actualizo? ¿Podrías limpiar estas imágenes? Supongamos que yo quiero insertar el elemento 10, ya lo creé. Bien, y lo primero que hago es actualizar este apuntador. Entonces lo eliminaría y crearía este. Entonces de aquí ya creé este. Y ahora quiero que apunte a este. Pero de aquí ya no puedo llegar a este, no tengo forma de llegar a este. Entonces hay que tener en cuenta cuando se programa qué operación se debe de hacer primero. Lo que se recomienda es que una vez que está creado el nodo, bueno, aquí tengo el 2, que es actualizar estos. Porque como todavía lo tengo, entonces digo, dame el siguiente del actual y ponlo aquí. Ya una vez que lo puse, ahora sí ya puedo eliminar este.
ya no hay ningún problema. Hay que tener en cuenta solamente el orden para no quedarnos sin referencia a algún nodo. Y bueno, para eliminar, ahora hay que actualizar igual dos apuntadores, no solamente uno. Tengo que actualizar este, que apuntaba a este, ahora debe apuntar para acá. Y este que apuntaba al que voy a eliminar, ahora debe apuntar para acá. De esa forma ya no vamos a tener acceso a este elemento y ya podemos hacer un reboot. Es muy común también que a veces se olvide liberar la memoria de algún elemento, entonces también hay que tener en cuenta que hay que liberar la memoria principalmente en C y en C++, en algunos lenguajes como Java u otros. Bueno, esa eliminación se hace de forma automática. Bueno, en las listas doblemente ligadas es posible recorrer hacia los dos lados, hacia adelante y hacia atrás. Algunas operaciones se hacen más simples, incluso revertir una lista o invertir, no sé si aquí está esta palabra, que el primer elemento sea el último y bueno, cambiar todo, solamente requiere cambiar los apuntadores head y tail, ¿ok? Puedes y por último vamos a ver lo que son las listas circulares, que también son una variante de las listas ligadas tradicionales. Y en este caso, bueno, nuestra lista circular se ve de esta forma. Tenemos un apuntador que es a donde inicia la lista ligada. En algún lugar tenemos nuestro apuntador a nuestro elemento actual. Y sorpresa, aquí no tenemos un apuntador a nuestro elemento fin, ya que el elemento fin apunta hacia el primer elemento. De esta forma, bueno, podemos estar iterando sobre nuestra lista circular. Y bueno, esta lista circular también se puede implementar como una lista ligada simple o una lista doblemente ligada. En este caso, si fuera doble, bueno, tendríamos otro apuntador hacia acá, otro hacia acá, otro hacia acá. Y este también está. ¿Ok? También eso nos permite hacer ahí varias operaciones. Bien, ¿en qué aplicaciones se utilizan perdón, vamos a ver ese era un pequeño ejemplo. ¿Puedes pasarle ya la última línea, por favor? Bien, bueno, existen varias aplicaciones donde se utilicen estas estructuras de listas. También las listas circulares, las listas doblemente ligadas. Alguna de las aplicaciones, por ejemplo, es un reproductor multimedia, ¿no? Pueden estar almacenadas el índice de las canciones en una lista doblemente ligada, donde, bueno, después de terminar la última canción, volver a iniciar en la primera. En las listas doblemente ligadas, pues almacenar los datos de una transacción bancaria. Bueno, puede igual haber gran cantidad de aplicaciones para la lista ligada. Y bueno, estamos esperando aquí su código, por favor, si ya lo pueden subir, algún ejemplo. Bueno, esperamos un poco, igual si hay alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, bueno, aquí estaremos un par de minutos. De momento no hay ninguna duda. Lo extraño es que tampoco han subido ningún código. Creemos que es algo muy sencillo, se puede hacer en un par de minutos. Tal vez no están en vivo en el video, por lo cual se los vamos a dejar como una pequeña tarea. Por favor, Dante, pon la lista de operaciones. Creo que estaba unas cuantas antes. Arriba. Aquí. Bien, podemos, ¿puedo limpiar con Word? Ok. Bien, bueno, como tarea va a ser implementar en C++, o sea, cuando nos referimos en C++ normalmente es con clases, una lista ligada. Y vamos a implementar, por favor, las siguientes operaciones. Next. Y buscar un elemento.
Bueno, comentario, buscar un elemento, solamente uno, por lo cual les recomiendo utilizar este break. Movernos al siguiente nodo, al anterior, insertar, eliminar y agregar al final y eliminar todos. Por favor que sea una lista doblemente ligada. También como recomendación quiero que creen una clase para el nodo y una clase para la lista. En ese caso, bueno, cuando yo quisiera insertar un elemento en la lista, aquí yo tendría mi objeto lista, crear. Bueno, al momento de crearlo, el constructor debería encargarse de inicializar la lista. En este caso, bueno, de crear los apuntadores correspondientes para el head, el tail y el cur. En este caso, el cabeza, la cola y el actual. Bien, una vez que ya creé mi lista, bueno, yo debería ser capaz de crear llamadas como list.insert y vamos a trabajarlo con números enteros. En este caso yo podría hacer un insert 10 o un insert 20, un insert 30, podría hacer un remove, podría hacer un append, moverme al previo, al next y bueno, buscar un elemento, ¿ok? Por ejemplo, list.search 15. En ese caso quiero que me regrese la posición donde se encuentra el elemento 15. En este caso esta función nos debería de regresar un valor entero. El prev y el next igual quiero que regresen 1 si es que se puede mover, 0 en caso de que ya no haya un next o ya no haya un prev. El insert, bueno, claramente siempre debe de funcionar. El append siempre debe de funcionar. Y el remove, bueno, también por favor que regrese un 1 si es que existe un elemento a eliminar y un 0 en caso de que no haya elementos a eliminar. Bien, esta es su primera tarea, donde bueno, vamos a ocupar varias cosas de vistas anteriormente. En este caso vamos a ver clases, vamos a ver ciclos, vamos a ver condicionales, ya que vamos a tener if, por ejemplo, if no hay elementos, if size 0 o si g igual a null, no sé cómo lo quieran trabajar. El remove debe de regresar 0. Igual un search element debemos utilizar, yo les recomiendo un ciclo while, si quieren utilizar algún otro, bueno, es su decisión, pero sí me gustaría que no se recorrieran todos los elementos. Si ya encontré el que tengo, bueno, hacer un break y hasta ahí. Y bueno, esta sería la primera tarea. Por favor, tienen hasta el siguiente jueves para mandarla, o sea, hasta antes de su siguiente sesión. Y por favor, implementen todas estas operaciones. Y bueno, como lo mencionaba anteriormente, dos clases. Una clase que sea para el nodo, que contenga un elemento, que contenga sus apuntadores al siguiente y al previo. Y una clase lista. Claramente la clase lista pues va a tener que encargarse de crear nodos. Crear el primer nodo, crear el último nodo. Cuando se inserta, bueno, crear un nuevo nodo e insertarlo. Cuando se hace un remove, actualizar los apuntadores de los nodos correspondientes y eliminar la memoria del nodo que se está eliminando. Cualquier duda, por favor, háganosla saber. Creemos que es una tarea que se entiende muy bien, ha sido muy clara. Y esperamos que no haya dudas con respecto a la tarea ni al tema, que bueno, esas las estamos preguntando ahorita y parece que no hay. Entonces, bueno, cualquier cuestión, por favor, trate de hacer su tarea y la esperamos hasta antes del jueves. Bueno, eso sería todo. O sea, que si lo van a poner en el foro. Perdón. Por favor, manden al siguiente correo. Puedes escribir, Dante. lrodríguez @inaorp.mx. Bien, por favor, sus tareas a este correo, como subject del correo, por favor, tarea 1, guión, su nombre. ¿Ok?
No sé, ¿alguna otra duda? Aquí, bueno, estamos un par de minutos y hasta eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos esperamos la siguiente clase. Creo que la tarea es muy clara. Hay que implementar una lista doblemente ligada en C++ con clases. Y bueno, eso también, ¿qué operaciones? Solamente las que están subrayadas. Las que no están subrayadas es opcional. Si quieren hacerlas, las pueden hacer. Les va a ayudar a ustedes el ejercicio, a nosotros para poder evaluarlos. Pero bueno, obligatorio las que están subrayadas. Ya que es con C++, se recomienda utilizar clases, en este caso una clase para el nodo y una clase para la lista. En C++ es común utilizar archivos .h donde se definan las operaciones de la clase. Opcionalmente, si las quieren definir todo en un mismo archivo, no hay ningún problema, siempre y cuando esté bien estructurado en dónde están las clases y las operaciones, ¿no? Y si quieren utilizar los .h también les agradeceríamos, nos ayudarían a poder evaluar que saben manejarlos, que saben manejar el lenguaje, pero bueno, ese es algo extra. Bien, ¿alguna otra duda? Voy a tratar de repetir por última vez cuál es la tarea. Crear una lista doblemente ligada en C++, esto es con clases. Se recomienda dos clases, una clase nodo y una clase lista. La clase lista debe de soportar todas estas operaciones que están subrayadas. Se recomienda ahí utilizar ciclos for, while, breaks, continuo, if, o sea, prácticamente todo lo que hemos visto en clases anteriores. Ok, muchas gracias y eso sería todo.